Bienvenidos a Tauromaquia Revelada, un podcast que se dedica a enaltecer la tauromaquia, pero principalmente para que conozcamos a todos los protagonistas desde el lado más humano. Hoy me es un gusto presentar a ustedes uno de los personajes más importantes de nuestra plaza, de las plazas, y también con una profesión yo creo que indispensable para la fiesta brava. Se trata de un médico taurino, un gran médico taurino, el doctor Rafael Vázquez Bayot, que es ortopedista y maestro en traumatología. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy Gracias. contenta de que haya aceptado charlar con nosotros. Es un honor. No, el honor es mío, y lo hago con mucho gusto. Yo creo que muchas veces, o la mayoría de los que somos aficionados o no aficionados, porque generalmente la nota roja siempre vende, las heridas en los toreros, toreros, matadores de toros subalternos, son muy graves, son muy fuertes, son muy alarmantes, pero nunca sabemos el trasfondo de qué sucede cuando se lo llevan del ruedo. Y usted está aquí para platicarnos un poquito de eso, pero antes vamos a irnos pues un poquito a los inicios y conocer un poquito del doctor. Me imagino que es aficionado taurino. Sí, desde luego. Yo soy médico militar, muy taurino de toda la vida, y ya me conocían los toreros. Yo me fui a Estados Unidos un tiempo. Cuando regresé me llamaron para que fuera su director médico, ¿no? Porque sabían que yo era especialista en trauma. Y en esa época ya tenían problemas con su médico, en fin. Llegando yo ya tomo la dirección de ellos, tanto la de la asociación como de la unión, pues hasta hace un mes. Hasta hace un mes, pero suena muy, muy bonito, pero han sido 25 años de servicio a la medicina taurina, que es una especialidad que probablemente eh, no se ha vinculado de manera legal, no sé si llamarlo así, pero es una especialidad única en el mundo porque el tratado de las heridas de cornadas e incidentes dentro del ruedo son completamente diferentes. Sí, desde luego. O sea, es importante sobre todo el manejo inicial, el manejo que se le puede dar en el ruedo, en el callejón, en la enfermería. Yo tengo una frase muy ilustrativa que es: ¿de qué se mueren los toreros? Se mueren de hemorragia. Y eso sucede en los primeros minutos. Entonces es cuando hay que controlar las hemorragias, hay que controlar la vida del torero, y una vez estabilizado ya es más tranquilo una cirugía, porque siempre se ha hablado de la cirugía taurina como tal, y no. El aspecto más importante es el manejo prehospitalario, el manejo inicial, que es cuando los toreros se mueren. Entonces sí, es muy importante. ¿Cuáles son las atenciones primarias que debe de recibir un torero cuando es cornado? Bueno, siempre es importante el manejo de primer contacto. Así es, que es cuando el torero cae herido, y ahí puede tener una hemorragia muy seria. Y pues, en ese momento hay que controlar la hemorragia porque es la causa de la muerte. Puede haber lesiones en el cuello que también son muy serias, muy graves. Y si no se controlan bien en el momento del accidente, la lesión la complican. Entonces, eso es muy importante, siempre el manejo inicial es muy importante. Lo de tener el concepto de cirugía taurina, pues sí es muy bonito, ¿no? Las lesiones son muy interesantes, la cirugía es muy grande, es muy bonita, pero también hay que tener el concepto de manejo del trauma, que es importante. Los toreros siempre se mueren en la fase inicial, Así ya no es. se mueren por infecciones como antes. Antes se morían también por infección. Pacientes o toreros que en la actualidad ya no les pasa nada. Entonces es importante saber el manejo del trauma, sobre todo el manejo inicial, el manejo del primer contacto, que es importante. ¿Y cuál es ese primer contacto? O sea, cómo sería manejar a un torero de manera inicial? Porque usted implementó un proyecto con los monosabios,
precisamente que son los primeros, ¿no? Los subalternos también corren en auxilio, algunos toreros que se encuentren cerca, en fin. Pero ¿cuál es ese proyecto que usted impulsó de poder enseñar, mostrar o saber cómo manejar a un herido? Bueno, es un sistema ya totalmente establecido, ya bien ordenado y organizado, que es el manejo inicial, que inicia en el ruedo. El torero cuando cae, que tiene una herida sangrante grave, en ese momento ahí en el mismo ruedo se hace compresión directa rápidamente para que ya no sangre y evitar las complicaciones. O bien puede ser una lesión en el cuello, una lesión que le trastorna la respiración. Todo eso, hay procedimientos muy sencillos pero muy útiles y que se desconocen para el manejo inicial. Es todo un sistema, todo. Yo tengo la especialidad del manejo inicial o manejo de primer contacto, famoso ATLS, que es un curso que traje de Estados Unidos y con el tiempo ya más de 60,000 médicos creo que lo toman. Entonces, yo como militar nos obligan a todos los médicos a tener ese curso y nos obligan desde temprana edad, desde que estamos en cuarto año en la escuela, ya saber controlar heridos, que no se compliquen. Y ya una vez controlándolas, evitando esos tipos de problemas iniciales, realmente se estabilizan, que es importante, y ya estabilizado ya se puede proceder con la cirugía. Pero lo grave es un principio. Entonces el procedimiento que yo decidí, digo, lo impuse, lo puse en la Plaza México, es desde el entrenamiento de los primeros, que son los monosabios. Antes agarraban al torero de un pie, de los chaquetín y los sacaban casi arrastrando, como fuera, sí, ¿verdad? Pero eso éticamente es muy feo y técnicamente pues trae complicaciones. Entonces hay que tener conocimientos para hacer un levantamiento apropiado del herido. Eso es muy importante. Ajá. Usted mencionaba, me llamó muchísimo la atención ahorita que decía que había cornadas o heridas muy interesantes. ¿Por qué interesantes? Bueno, porque, o sea, hablando de trauma, ya en lo que son las heridas por sí mismas, ya manejar el sistema de trauma es importante en la parte inicial y posteriormente en la fase quirúrgica. Entonces, esto es todo un sistema. Interesantes porque son lesiones muy características de las jornadas. Ya ve uno una jornada y ya yo me sé hasta la ganadería. Cuando un toro va arreglado, no va arreglado, toda serie de cosas que son detalles importantes, interesantes, que hacen de las jornadas unas heridas y lesiones interesantes. Como especialista en trauma, para mí es interesante. Yo a veces me estoy aburriendo ahí, pero cuando ya empieza el movimiento, ahí es cuando ya me divierto. Ya. Oiga, una pregunta me surge. ¿Hace más daño un pitón arreglado o un pitón normal? O sea, en daño en herida. Sí. Bueno, eso es. Acuérdate que las jornadas tienen dos componentes. Un componente es la herida penetrante del cuerno, del pitón. Eso es una parte muy importante, porque viene la cornada, entra el pitón y el toro pues tiene la fuerza tal que levanta al torero, fácilmente lo levanta con el puro pitón, con la pura cornada. Y es interesante el aspecto que hay que manejar las heridas de las jornadas porque tienen un componente muy importante que es la contusión. Entonces, ¿qué es una cornada? Una cornada es una herida contuso, que es el trancazo. Si un toro va arreglado, pues pega muy duro.
Claro. Son contusiones muy serias. Entonces una cornada, repito, es una lesión contuso penetrante. Ok. Ajá. Y antes no se le daba la importancia a la fase de la contusión, que es muy importante, porque un toro arreglado que penetra el pitón, bueno, lo que queda de pitón, al cornar también contunden muy fuerte. Entonces son lesiones serias también. Quizá no con la frecuencia de un toro que está en puntas, pero son lesiones muy serias las que causan los toros arreglados. Entonces hay que tener siempre estar consciente de que es una lesión de un toro que pues contunde mucho, son muy serias. ¿Cómo se llega a descifrar? Digo, como aficionados, de repente nosotros vemos pues un boquetito, ¿no? Algo pequeño y ustedes pues, llegan a dominar esa parte, evidentemente pues son médicos. Cuando un torero llega a enfermería, que es la parte que nosotros ya no vemos, o sea, vemos la primera atención quizá, Ujú. pero cuando llega a enfermería, digamos de las piernas, ¿no? Que trae una cornada. ¿Qué es lo que hacen en enfermería ustedes como médicos? Además, bueno, me imagino que estabilizarlos, no lo sé. Sí, claro, es muy importante estabilizar. Ujú. O sea, en un principio todo va dirigido a estabilizar, por Ok, eso es que la atención de los toros heridos empieza en el mismo ruedo. claro. Ahí se controla una hemorragia, se evitan lesiones como las del cuello, se evitan lesiones de muchas, ¿no? Una fractura, en vez de que traigan la pobre pierna para arriba, para abajo, una pierna fracturada, ya se sabe que si tú juntas las dos y de esa manera lo levantas, una pierna entablilla a la otra, digamos, y puedes mover mejor. Eso, la fase inicial que es en el mismo ruedo y es en el callejón, es importante. Pero ya en la enfermería ya se estabiliza por los médicos. Ahí ya le pone sus líquidos, su suero. Siempre es indispensable poner uno o dos sueros, depende de la magnitud de la hemorragia. Ya estabilizarlo significa, número uno, controlar la hemorragia y la lesión que causa problemas serios, como Ok. las fracturas de cuello, una herida contundente, penetrante, de tórax, de abdomen, son muy serias, ¿no? Porque penetran y adentro hacen destrozos. Como tú dices, a veces ve el hoyito, pero son coronadas Sí, claro. muy, muy serias. Yo me ha tocado ver coronadas por vacas, las vacas coronalonas ya, toreadas, ¿no? Tremendas, Ujú. que son de pitones muy, muy, muy angostos, muy chicos aparente. Entonces hacen un hoyito por fuera, pero por dentro no sabes el cornodón que traen. O sea, Se debe al hecho de que está sí, en constante movimiento. sí, o sea, mete el pitón, el toro, hace la penetración y ya coronado el torero, lo levanta el toro y lo hace como quiera, para arriba, para abajo, para todos lados, con el pitón adentro. Entonces, es muy importante. También, si se fijan, yo en la plaza siempre estoy parado, ¿no? Yo tengo un puesto que le digo es el puesto de observación. Entonces hay que estar pendiente, hay que ver las jornadas. Y al verlas se da una idea exactamente de cómo viene la jornada y cómo viene el paciente. Es interesante todo eso. Ajá. Y en cuestión de cirugía taurina, sí es indispensable el hecho de lo que usted menciona, o sea, conocer el tipo de cornadas, quizá no ser un aficionado taurino, pero tener más o menos un conocimiento básico de la fiesta, no lo sé, o qué se requiere para especializarse en cirugía taurina. Bueno, te recuerdo lo que dije hace rato, que tiene dos fases. El manejo inicial de trauma, Ujú. que es una parte importante dentro del trauma taurino, ¿no? Y la otra, las jornadas de la cirugía por sí misma. Entonces son Ok. dos partes importantes, las dos, desde luego. ¿Sí? O sea que la fase inicial es importante porque es cuando el torero se puede complicar y morir. Ya una vez estabilizado, ya no es más fácil controlarlo, porque ya
ya no sangra, ya le pusiste líquidos, ya lo tienes estable, entonces las cosas son más tranquilas en la enfermería. Ujú. De las jornadas que usted ha visto, no sé si recordará alguna que haya sido demasiado fuerte o demasiado impactante o demasiado complicada para usted, Hijo, que pone a prueba también. claro, claro. Sí, pues yo, imagínate la cantidad, yo he operado 160 toreros, Ok. así es que yo creo que a todos los he operado yo con el paso del tiempo y he tenido lesiones muy serias, muy graves, sí, ajá. Este, pues lesiones graves penetrantes de tórax, como el caso de este muchacho, el banderillero, eh, que le puso un cornadón, le metió el cuerno en el tórax y le rompió un pulmón, le sacó parte del pulmón y le rayó el corazón y todo. Pues eso, si no está uno ahí listo, se te puede complicar más, se puede morir. Ese es el caso de este muchacho, un No recuerdo. banderillero, él que eh, cae y el caer, el golpe, cae contra el piso y el golpe lo deja inconsciente. A eso agrégale el problema del tórax, que no puede respirar, pues ya estaba muerto, en pocas palabras. Pero la atención primaria es muy importante y es la con la que le salvamos la vida. Es muy importante. Y así tuvo muchos, ¿no? Imagínate la cantidad de coronados que he visto. O sea, unos muy graves, otros no tanto, pero sí, de todas variedades y en todos los toreros. Oiga, ¿y se pasa igual miedo? ¿Perdón? En el quirófano también, bueno, en la enfermería también se pasa miedo igual que en el ruedo. No, 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 no. O sea, quizá hay casos que está viendo uno la faena, ya se imagina, ya con la experiencia, sabes que lo va a agarrar el toro. Ajá. Ujú. Entonces, ese momento a veces es un poquito tenso. Pero una vez que ya hay chamba, ya todo es tranquilo. Todo fluye para ustedes, ¿no? Sí, ya todo cambia, ¿no? O sea que es, teniendo conocimientos, a mí me decían esa pregunta, bueno, que tú no te pones nervioso. No, ¿por qué? Yo tengo la preparación para sacar adelante cualquier herido. Y mi equipo es muy bueno. Entonces, cuando está mi equipo completo, no tengo, a nada le temo. A nada. Ajá. O sea, Esa parte es muy importante, formar un equipo. ¿Cómo armó usted un equipo que, si bien hubo cambios, pero que hizo un gran equipo? sí, claro. ¿Cómo lo forma? Pues o sea, el equipo que debe ir a la plaza no es muy numeroso. Antes Ujú, éramos un montón de médicos y no, porque ya ahora no es la tendencia a operar ahí en la enfermería. ujú, Ahí se operan cosas pequeñas o lo que es la cirugía de salvamento, la cirugía importante de urgencia. ujú. Ajá. Entonces la situación es muy interesante una vez ya que tenemos una jornada, porque pues estabilizarlo y demás es un procedimiento que se hace muy disciplinadamente. Si te acuerdas, yo en la Plaza México, desde que yo llegué, no puede entrar cualquiera, y menos habiendo un herido, ¿no? Claro. Antes entraba el herido, entraba el apoderado, entraba hasta la mamá entraba ahí, todo el mundo entraba. No, conmigo ya no puede entrar nadie. Y los médicos que estamos ahí, todos tenemos algo que hacer. Digo que es como una orquesta, Así es. cada quien tiene su función. Entonces, en el caso de un percance, pues cada quien a lo suyo. Entonces ya trabaja uno tranquilo, trabaja uno muy coordinado con todos los demás médicos y no tiene uno problemas. Ajá. Oiga, y los toreros, de repente, cuando se ven cornados, pues a lo mejor algunos están en shock, algunos inconscientes, no lo sé. ¿Usted a qué cree que se deba que aún heridos quieran seguir en la lucha o en la búsqueda por el triunfo? Pues el torero
o sea, una cosa interesante en los toreros es la afición. El torero siempre quiere estar toreando. Ujú. Entonces en la enfermería va llegando el torero con el cornadón aquel, y lo primero que preguntan, doctor, ¿puedo torear el domingo? O sea, como tienen compromisos con frecuencia, preguntan de inmediato si pueden torear el domingo o en 15 días, ¿verdad? Cuando realmente lo que importa es sacarlo adelante en el momento. Pero eso es muy taurino. Y yo lo comparo con un futbolista, es muy diferente. El futbolista gana por sueldo. Entonces, y los muy buenos ya se van cotizando de diferente forma hasta ser muy caros, ¿no? Ujú. Pero el torero si no torea no come. Todos tienen que andar en el ruedo. Una cosa es la afición, como te digo, y otra cosa es como trabajo. Ujú. Entonces el torero tiene que pues, pensar en torear lo más pronto que se pueda. Y es parte de la afición de los toreros, típica, ¿no? Y es como este cuate con este corona ya está preguntando cuándo puede volver a torear, ¿sí? Y eso es muy de los toreros, y muy clásico de la afición de un torero. Sí, totalmente. Es importante. Y esa afición lo hace estar ahí, ¿verdad? O sea, les gusta, y ya están acostumbrados al peligro, a tener la atención de estar frente al toro, pasárselo por el frente. Entonces, eso ya es una sensación muy especial la que tienen los toreros cuando están frente al toro. Sí, totalmente. Médicamente hablando, de repente nosotros vemos pues los partes médicos cuando ustedes los publican. Eh, a veces los entendemos, a veces no, y nos los explican un poco. Y, y, y son muy fuertes y son muy graves que cualquier ser humano probablemente, ser humano normal, por así decirlo, pues difícilmente se recupera. ¿Usted a qué cree que se deba el hecho de que si a un torero le dicen es un mes, a los 15 días ya están caminando, ya están toreando, ya están entrenando? em, Nos resultan como superhumanos de repente los toreros. Pero ¿usted por qué cree que se deba el hecho de que su recuperación es muchísimo más rápida que cualquiera? Bueno, o sea, una lesión bien tratada, bien manejada, se recupera muy rápido. Ujú. Y si hay lesiones que sí son más tardadas, una lesión vascular, por ejemplo, la abertura que se hace es más amplia, y el tratamiento ya de un vaso es lento, el tratamiento la cirugía es más especializada, y la recuperación es más lenta. Ajá. Pero los toreros siempre piensan en torear. Ajá. Y esa es en parte la afición. Y, o sea, ellos tienen esa afición que siempre quieren torear. Y nomás están pensando en eso, ¿no? Y con una cornada recién recibida, ya están preguntando cuándo pueden torear. O que tiene, oiga, doctor, tengo un compromiso dentro de 8 días, ¿puedo ir? Le digo, no, pues, espérate un poquito, vamos a ver cómo está tu jornada, ¿no? He tenido toreros, casos muy interesantes, muchos casos, que entre el primer y segundo toro se operan. Ujú. El- el- Tengo anécdotas muy interesantes. Tengo, Cuéntenos una. tengo muchas, ¿no? Pero una muy clásica es de Jorge Gutiérrez. Ujú. Él llegó coronado a la enfermería con un boquetón y entrando me vio. Me dice, doctor, me dice, yo no sé cómo le va a hacer, pero yo salgo a matar mi segundo toro. Tengo un toro cárdeno ahí que yo lo seleccioné, muy bonito, y quiero cortar las orejas. Y le digo, a ver, Matado, déjame ver tu boquete, a ver cómo está primero, ¿no? Ujú. Y ya lo revisé todo. ¿Cómo ves, doctor? ¿Puedo salir? Sí, sí sales. Entonces le hice una cirugía provisional con una anestesia local que controlas todo y no les duele, entonces Ujú. puede salir. ¿Ves? Otros que he operado entre el primer y el segundo toro, cirugías completas que se pueden hacer ahí en ese momento, Ok. pero el torero siempre quiere salir, así es. Entonces, muchos casos que
he operado entre el primer y segundo toro porque quieren salir al segundo, es importante. O bien, al segundo toro, generalmente cuando les toca, o si no se recorre el turno y dejan al coronado al último, pero quiere decir que sí va a poder torear. Entonces, son medidas muy especiales para el control de momento que se estabilicen, que se controlen, que no sangren, que no duela. Y muchas veces les ponen su antibiótico de una vez para que ya esté listo para operarse. Entonces, sí, el torero siempre quiere torear. Así mal llega a la enfermería cuando ya quieren salir. Unos salen por miedo, le tienen más miedo a la enfermería que al toro. Sí, es increíble. Yo Sí. tengo muchos casos que les da más temor la enfermería, les da más temor una jeringa que el toro. Imagínate eso. Sí, ven una jeringa y ya quiere salir corriendo. Oiga, ¿y cree que el hecho de su capacidad física, me refiero a su manera de entrenar, que es muy Ajá. fuerte, también tenga que ver el hecho de que las heridas sanen más rápido además del debido tratamiento? ¿Eso influye? Sí, claro. Sí, sí, o sea, hay una fase fisiológica muy interesante que actúa mucho la dopamina. Ujú. Esa dopamina es una hormona que en el momento que estás tenso o que tienes un trauma, en ese momento controla el dolor, controla la hemorragia y el paciente está más estable. O sea, como que aguantan más. Ok. Sí, y sí aguantan más. Con el tiempo se acostumbra el organismo a estar heridos cada rato, entonces tienen mucha dosis de dopamina y eso los hace más resistentes Ok. que a otras una persona con una herida de esas, pues olvídate, ¿no? Y ellos se recuperan muy rápido. Si lo superas bien y rápido, generalmente se restablecen en 8 o 15 días. Ya pueden estar toreando. O sea que es importante por eso que el paciente, que el torero no se complique y que se hagan bien las cosas. ¿Cómo es que no se complique? O sea, que no se complique en la cirugía o que no se complique él no haciendo caso. Ajá, no, que no se complique, digamos, en la cirugía, Ah, ok. que no se complique desde antes, Ujú. desde que tiene la lesión, ya en ese momento se debe estabilizar el torero para no tener complicaciones y a la hora de operarse, que sean las cosas bien hechas y se recuperan muy rápido, además ellos son muy resistentes. ¿Por qué? Por la dopamina famosa, porque el organismo ya está acostumbrado al trauma, tienen más anticuerpos, digamos, que una persona normal, por Ok. las propias lesiones, lo hace más resistente. Y sí, es cierto, sí son más resistentes. Sí, un torero, cuando recibe la cornada, tiene boquete aquel, no se voltean a ver ni la herida, generalmente quieren salir a torear, ¿verdad? Y es mucha la resistencia y realmente mucho es el aguante al dolor, porque no se quejan, ¿eh? O sea, tienen una corona grande y el mismo organismo ya está predispuesto a eso. Ok. El sistema endocrinológico que tiene un torero es diferente de una persona normal. O sea, reaccionan muy bien, muy rápido al trauma. Un torero cuando lo agarra un toro le pone una paliza, por ejemplo, llega a la enfermería con frecuencia cardíaca de 150, 160. Ajá. Se ve que ahí ya tenía esas hormonas, ya estaban trabajando, porque lo preparan para el trauma. O sea, el cuerpo mismo responde en el momento de la tensión Ok. del posible trauma que tenga. Entonces sí es importante que un torero eh, eh, sea bien manejado y sí, efectivamente ellos se recuperan muy rápido, O sea, la mente también tiene como que ver en el hecho de claro. estar tan conscientes de que pueden morir que pues un golpe lo minimizan, no sé. Sí, claro, sí, sí. Y lo minimizan porque
A ellos no les interesa porque quieren torear, y la otra es por lo que te digo, por el efecto de la dopamina y todos los hormonas que intervienen en caso de trauma. Tú lo ves con cualquier persona, tiene un peligro inminente, y uno que no corría o que no podía brincar una barda, sale corriendo, brinca la barda. Sí, o sea, es el organismo de ellos está muy impuesto a eso, y responden muy bien al trauma. El mismo organismo que tienen ya es más la respuesta que tienen. Es una cosa muy polémica, muy interesante, sobre todo en los animales, porque un toro realmente no tiene dolor. Por lo mismo, si un torero no tiene, pues un toro menos. ¿Y por qué? Porque tienen el sistema hormonal que te digo. Entonces es muy, muy especial la respuesta de un toro. No tienen manifestaciones de dolor ni nada. Ok. ¿No? Por eso es que en parte cuando sabe uno defender a los animales en ese tipo de situaciones, pues un animal de esos tiene un sistema endocrino diferente a un animal que, que le duele y que llora y que grite y que berre y lo que tú quieras. Sí. Pero un toro es diferente. Ajá. Iguales que los toreros. El torero tiene yo lo comparo con los guerreros. Tiene la respuesta interna como un guerrero. Se predisponen a los trancazos, y ya están predispuestos, el organismo está reaccionando de manera de protegerse, y sí es muy importante pues, que el organismo responda de esa manera y no con miedo, no con dolor. Ajá. Y así pasa, ¿eh? Yo he visto que infinidad de toreros que llegan a la enfermería no se ven ni el hoyo. Ha habido toreros muy típicos. Me acuerdo de David Silvetti, una cornada del agujero ahí, no se volteaba ni a ver el traje, nunca. Ya, sí, después lo levantaba, se lo llevaban o algo, es otra cosa, pero muchos toreros no se ven ni el traje. Y como el caso que te digo de Jorge Gutiérrez, era un torero muy valiente, Ujú. y que pues, me dijo él: doctor, yo quiero salir a matar mi segundo toro, a ver cómo le hace. Ese es su problema, usted es el médico, échele ganas. Pues órale, vamos a echarle ganas. Y salió. Y le cortó las orejas al segundo toro. Sí, así casos muy interesantes. Ajá. Ha habido mucha polémica desde hace algún tiempo respecto, me voy a salir un poquito, del fútbol americano con los golpes en la cabeza y tal, ¿no? De Mm. el tratamiento de los cascos, en fin. Los golpes que se dan los toreros en las plazas de toros son golpes secos, sin ningún casco, sin ninguna protección. ¿Esto tiene alguna secuela futuro? O sea, tanto golpe en la cabeza puede llegar a generar alguna secuela a los toreros. Pues sí, sí. Hay toreros que han tenido muchas lesiones por caída o lesiones craneoencefálicas. Y hay toreros, no, te puedo nombrar algunos de ellos ya, toreros viejos, que son como los boxeadores viejos, Ujú. ¿verdad? Se les nota en la personalidad que algo tienen, que algo les pasó. Entonces hay casos así. eh, sí, o sea, pero la mayoría no. El trauma taurino, las jornadas se controlan, se estabilizan, se operan, y si todo sale bien, se recuperan muy bien. Y no son como los boxeadores. El boxeo es más traumático que lo que recibe un torero. O sea, y si te fijas, casi todos los boxeadores antiguos, los viejos, están medios tontitos, como dicen. Sí, pues, de los golpes en la cabeza. Sí. Y los toreros son no, tienen una personalidad mientras más figuras son, tienen su personalidad más bonita, es una personalidad extraordinaria, como se planta frente al toro, como se planta frente al público y todo, ¿no? Yo sé que sí
es diferente el aspecto de las secuelas en cada deporte, es diferente las secuelas. Sí, totalmente. En el torero lo agudo es lo grave. Ahí es cuando se mueren los toreros. Eso, por eso es que mi lucha siempre fue, cuando estuve en la plaza, pues entrenar a los monosabios, que ya los metimos al equipo médico, entrenar a los paramédicos que están ahí y tener todo listo en enfermería para estabilizar bien y rápido, y generalmente no pasa nada, generalmente, ¿verdad? Si estabilizas bien, si tratas bien al torero. Ahora, si no tienes preparación, si no sabes, se te puede complicar y olvídate, lo que debía salir bien sale al revés y es muy complicado. Entonces, por eso es que hay que entrenar a los médicos desde la misma plaza para que sepan atender ahí en la plaza. Ajá. Y sin embargo, no hay tantos médicos especializados en, le llamaremos medicina taurina, cirugía taurina. Pues no, no. Actualmente, te hablaba yo del famoso ATLS, que hemos entrenado aquí en México 60,000 médicos, pero de esos 60,000, algunos pueden ir a la corrida. Entonces, ¿qué hacen ellos? Saben estabilizar. Ya con eso ya es un éxito, porque una vez estabilizando, te puede operar muy tranquilo el torero. Eso es muy, muy interesante. Por eso el ATLS famoso, el manejo del trauma, modificó todo el manejo del trauma taurino también. También se modificó por completo. Porque antes se veía nada más, se hablaba de cirugía taurina. Y yo no. Yo hablo de trauma taurino. ¿Por qué trauma? Porque implica el aspecto inicial, el manejo inicial, que es muy importante, el de primer contacto, o bien ya el quirúrgico. Entonces, un médico taurino debe estar preparado en los dos campos, Claro. en uno y el otro. Ahora bien, hay casos, como te comentaba, de los que tienen el ATLS, médicos que estabilizan muy bien, pero ya el que opera es un médico taurino o son diferentes especialistas. Eso se complementa con otro tipo de cirujanos. Cuando no se tiene la preparación completa, pues. Ajá. Entonces sí es importante que un médico adiestrado en cirugía taurina sepa controlar desde un principio, sepa estabilizar muy bien y sepa operar muy bien, o que tenga médicos que pueden operar bien. Entonces, Sí, que son, tengan una lectura apropiada para del claro, diagnóstico, ¿no? sí, claro, sí. ¿No? Y que tengan o sea, la cirugía es muy característica también, muy sui generis. Por eso hace de las jornadas lesiones muy especiales que hacen de ellas una especialidad. Es como muchas otras lesiones. Ajá. Los médicos en los campos de fútbol pues, más bien están internados en tobillo y rodilla, ¿verdad? Y acá no, acá son lesiones a veces muy aparatosas y muy peligrosas en un principio. Entonces hay que estar preparado en la fase inicial y en la fase quirúrgica y a tener todos los recursos, es importante. Tener todos los recursos implica tener el hospital, tener el quirófano. En este tipo de situaciones a veces se requiere uno de sangre y a veces requiere uno de apoyo de otros cirujanos. Por ejemplo, el vascular, el cirujano del tórax. No siempre tiene uno la preparación para operar todo, no. Eso ya ha cambiado mucho. Ajá. Entonces sí es el médico taurino el que debe tener esa doble preparación, es muy importante. Sí. ¿Cuál ha sido para usted, no sé si recuerde alguno de los casos más complicados o algún escenario bastante complicado? Pues hay tuve desde el mismo caso de Fontanet, que recuerdo que cae, al caer el toro se va sobre el caballo y que ruedan caballo y toro ruedan sobre de él y le aplazan la cabeza. Ajá. Y estábamos ahí en la plaza, si tienes todo,
lo pudimos salvar de momento, lo pudimos hacer que respirara, lo mantuvimos respirando todavía 48 horas. Entonces, yo ese caso lo he presentado en España. ¿Por qué vivió? Porque allá presenta puros por qué se murió. y, no, y aquí hemos tenido casos que digo, a ver, ¿por qué vivió? ¿Y por qué vivió? Vivió por el manejo adecuado en un principio. ¿Bien? O sea, el caso de Fontanet ya estaba descerebrado, pero se mantuvo con vida hasta que ya, ya no respondió el corazón, lo que pasa en trauma muy grande, porque ya tenía una lesión cerebral gravísima y pues tenía que morir. Pero no te explicas cómo vivió 48 horas, Claro. ¿verdad? Entonces esos son casos que ilustran muy bien la tensión inicial, y esa tensión pudo vivir 48 horas porque estábamos ahí. Si no, se muere de inmediato. Claro. Entonces, así, yo tuve muchos casos que si no eran atendidos de inmediato, pues se pueden complicar. Es importante. El monosabio Gamusita nos contó en un episodio pasado una anécdota, y a lo mejor usted no las puede complementar, de una tarde un poco peculiar o muy peculiar, un 28 de diciembre en la corrida de mujeres con este ganado de Guadiana, en donde hubo muchos heridos, ¿no? Entraba uno, salía otro, entraban juntos. ¿Recuerda esa tarde? Sí, cómo no. Yo le digo, tarde de toros, el Día de los Inocentes, Ajá. en la Plaza México. Sí, tuve 10 heridos en total, y 5 de ellos dedicados que meritaron cirugía. Entonces, ¿cómo te explicas? Bueno, y los médicos, ¿cómo pudieron hacer eso? Es que el entrenamiento de manejo de trauma implica todo eso, implica el control sin recursos, a veces con recursos, o bien el manejo y el control múltiple. Ajá. Una cosa es hablar de trauma así en general, otra cosa es hablar de cuando ya el trauma es múltiple. Entonces, aquí tienes que actuar de diferente manera. Por ejemplo, el caso de, tú tienes un percance, tienes a una persona mayor ya grande, que está inconsciente, que tiene un trauma cerebral grave, pero ya tiene 90 años, o si tienes una persona de 20 años, con una lesión que si no la controlas, se puede desangrar, se puede morir. Claro. Entonces, ¿cuál la tienes primero? Al joven. Sí, porque no te va a morir de todos modos. Así que sí, son procedimientos según los casos, Claro. y según sea múltiple o no el trauma. Sí, la toma de decisiones, ¿no? Que sea Exacto. la correcta en ese momento. El famoso triage. Sí, eso es la toma de decisiones. ¿Qué es lo que vas a hacer en casos múltiples? Así es, es muy interesante todo. Manejo de trauma, el manejo prehospitalario, no nada más es levantar al torero y llevarlo a la enfermería, no, tiene muchas fases. Una de ellas es la del manejo de múltiple, otra es el manejo del paciente que no respira, otra es la que tiene hemorragia, otra es la que tiene una fractura, o sea, todo eso. ¿Y recuerda algún caso peculiar? O sea, me refiero no complicado, sino más bien peculiar, o sea, casos que uno no sabe de repente cómo sucedió. Perdón. Sí, como no, desde luego. Casos muy peculiares, pues tengo muchos casos, el caso de José María, ¿cómo se llama? Murió en un accidente de carretera, también, él tuvo una lesión en el cuello, ¿sí? De lado a lado, pero no le tocó de suerte ni ninguna arteria importante, ni la tráquea. Entonces veías el cortadón y sangraba y quería torear de todos modos.
Entonces, eso es por el tipo de lesión. Ajá. Ujú. Entonces, hay casos muy interesantes. El caso de, de Rafael, también el matador de Rafa. Él tuvo una lesión este, en la parte baja del abdomen, en la ingle, pero le llegaba hasta el abdomen. Entonces se veía el hoyo pequeño aparentemente y no quería entrar a la enfermería. Entonces le dije, no, pues te vienes a fuerza, pues traes una lesión en el abdomen. Ajá. Y así, muchos casos. Otro que tuvo una lesión en el escroto. El escroto pues, es una piel muy elástica, Ujú. un hoyito pequeño de 2 centímetros, pero esos 2 centímetros, la jornada llegaba hasta el tórax. O sea que, pues depende, ¿no? Cada lesión tiene sus características propias y por eso es lo interesante en tener experiencia. Por- y eso hace que el trauma taurino sea muy especializado. Así pasa. Claro. ¿Qué es lo más bonito que le ha dejado esta profesión y esta especialidad en medicina taurina? ¿Cuál es la experiencia? No, lo más bonito que le ha tocado, o sea, su Ah, vivencia. bueno, pues es muy interesante, o sea, que un torero, un lesionado grave, lo recuperes bien, lo recuperes rápido y ya torees rápido. Es muy típico un torero que sufre una cornada y a los 15 días está ya toreando. Y de ahí que nos brindan muchos toros a nosotros, porque pues, Sí, los llaman ángeles. sí, ¿por qué? Porque son muchachos que de momento no creía que iban a torear así de rápido o así pronto. Entonces es importante estabilizarlos bien, tratarlos bien, que todo sea correcto para que puedan volver a torear rápido. ¿Sería para usted importante el hecho de que se haga, no sé si oficializar sea la palabra, la medicina taurina? O sea, que haya una, pues como una especialidad tal cual ya formal de medicina taurina. Bueno, yo luché por eso, ¿no? Pero siempre, acuérdate que en las plazas cambian los médicos. Primero, número uno, que haya ambulancias, que haya médicos. Y los médicos que tengan cuando menos el entrenamiento de manejo inicial. Eso es muy importante. Ya teniendo eso, ya cambian las cosas, ¿sí? Cosas que no había antes. Antes los agarraban como fuera y ya querían meter al quirófano de inmediato, ¿no? No. Estabilizarlo. Si está sangrando, controlar muy bien la hemorragia, ponerle sus sueritos para que la presión se estabilice bien, se controle bien. Y pues, o sea, eso, todo ese entrenamiento es muy del médico taurino, que debe tener el conocimiento para hacer todo eso. No nada más operar y ya. Ujú. ¿Cuál cree usted que sea el momento más importante de toda su carrera a lo largo de, pues, 25 años de servicio a la plaza más grande del mundo? Ajá. Híjole, o sea, es el manejo que he tenido de toreros muy graves. Ajá. Y que salen bien. Eso te deja mucha satisfacción y es muy bonito, desde luego. Ajá. Entonces, muchas veces ve uno la lesión y no sabes cómo puede estar, pero ya que la ves, ya dices, no, está tranquila, eso yo lo manejo fácil, sin mucho problema, ¿verdad? Entonces, o sea, teniendo experiencia, como te digo, y teniendo un buen equipo médico, pues está uno tranquilo y te deja muy bonitas satisfacciones. ¿Tiene algún torero favorito? Pues así favorito, y ¿cómo te diré? Pues algunos de ellos. Yo soy ya de otra época, por eso me acabo Ujú, de retirar. ujú. Sí, yo soy de la época muy de Manuel Martínez para acá. De Manuel Martínez, posteriormente, pues ya estaba eh, eh, todo el grupo de toreros de esa época,
muy interesantes y muy buenos, y fueron muy buenos amigos, compadres, muchos toreros fueron mis compadres y mis amigos. Y eso se hace pues porque los atiendes bien. Ahora, si no los atiendes bien, tú tienes un enemigo en vez de un amigo, ¿no? Sí, así es. Ajá. ¿Qué es lo que le ha dejado la fiesta, además de lo que me comenta? Pues realmente eh, una de las características que debe tener un médico taurino, ¿cuál es la primera? La afición. Claro. Si no eres aficionado, yo he tenido muchos médicos que los invito, porque sé que son muy buenos manejando traumas, son muy buenos cirujanos, pero van una vez, 2 veces y después ya no van. ¿Por qué? Sí, no hay afición. ¿Y la otra? No sé. Porque la mujer no los deja. ¿En serio? Y así lo publiqué. Es un aspecto muy importante que debe tener el médico taurino, que la esposa, su mujer, también sea taurina, Okay. para que lo entienda y lo deje ir con gusto. Eso es interesante, así debe ser. Sí. Sí, porque si la esposa no es taurina, pues ya unas 2, 3 veces, después ya no van porque, oye, porque ya no fuiste. No, hombre, mi mujer ya no me dejó. O sea que también la esposa debe ser taurina, ¿eh? Es muy importante. Es uno de los requisitos. Sí, claro, desde luego, porque si no, tienes médico para un rato. Y al rato ya lo pierdes. ¿Por qué? Porque ya no le dieron permiso de ir los domingos a la plaza, ¿verdad? Claro. Sí. Oiga, doctor, y ya para finalizar, para usted, ¿qué significa ser taurino? Ser taurino, bueno, es tener el gusto por la fiesta brava en general, saber de toros, saber de lo que es una faena, saber las características de las diferentes faenas y de los toros y de los toreros, o sea que es muy interesante. Entre los médicos taurinos, siempre la plática es muy interesante. Yo siempre he tenido médicos ahí, digo, mira, vete con el empresario, ellos tienen una plática muy diferente a la que tiene luego te vas a un lado con los ganaderos, es otra plática. Sí. Y luego te vienes con nosotros y eso es otra plática. Pero todos somos taurinos. Así es. Por eso es indispensable que los médicos taurinos, número uno, sean taurinos, les guste, que los disfruten. Y se disfruta muy, muy bonito el que somos como cualquier aficionado bueno. Bueno, ¿por qué? Porque pues, vamos muchas veces. Yo tuve años que llegué a ir más de 70 corridas en el año. Pues, imagínate, si no sabré de toros. Eso sí. Sí, así es. Y ahora que ya no está en la Plaza México, que ya pues pasó la batuta, ¿cómo se siente? Pues mira, esa misma afición que tiene uno, pues te hace falta para ir al toro, ¿no? O sea que, pero ya te mentalizaste que te ibas a retirar. Yo me retiré por problemas físicos que tuve con la columna. Si no, no me retiro. Tuve problemas muy graves que me obligaron a retirarme. Ajá. Pero ahora los veo por la tele o voy. O sea que de todos modos no pierdo la afición. Y ya una vez que tienes la afición, pues, te gusta el toro. Los taurinos siempre estamos o leyendo, o viendo toros, o yendo a las plazas, o mínimo por la televisión, ya los ve uno, en fin, nunca pierdes esa afición. Ajá. Entonces ahora que me retiré, pues sí, es una afición que no se pierde. Entonces, de alguna manera lo cubre uno. Claro que sí. Pues doctor, es muy interesante todo lo que nos comenta. Hay cosas que nos quedan bastante claras y que sé que la gente que nos vea y nos escuche, pues vamos a aprender un poquito más de esta parte que de repente no se ve. Los vemos ahí, pero no sabemos cuál es realmente cada una de las acciones y la importancia, la gran importancia que tiene un médico taurino dentro de un festejo. Muchísimas gracias por enseñarnos, pero también por aportar tanto a la fiesta. No, pues al contrario, o sea que yo, como te digo, soy muy taurino, siempre lo disfruté.
Y muchas veces estaba medio inquieto, ¿qué te pasa? Pues estamos sin chamba, mano, ya hay 3 domingos que no tenemos chamba, ya sabemos que en cualquier momento va a haber. Ujú. A nosotros no nos falta trabajo, siempre, cuando menos piensas, ahí está el herido. Y siempre donde hay un toro, hay peligro. Claro. Y siempre habrá lesionados, entonces nunca confiarse. Entonces nosotros que estamos en la plaza, que ahora digo yo que no soy, esa afición, pues ese gusanito, de alguna manera lo, lo traigo y lo controlo, ¿verdad? Porque la afición taurina nunca se quita, Claro. es muy interesante. Pues muchísimas gracias por todo y gracias por esta plática tan interesante. Al contrario, con todo gusto, ¿eh? Muchas gracias. Claro.